de Juan en este quinto domingo de Cuaresma es el ciego de nacimiento. Este hecho, este relato, es un verdadero atisbo de la Pascua, es un adelanto, es una señal de fe, de luz de Cristo resucitado que enseguida lo vamos a desarrollar. El relato comienza diciendo donde, un ciego de nacimiento aparece ante Jesús. Jesús se detiene ante él, le presta atención. Y esto es lo llamativo, lo primero que le llama la atención a todos. Que Jesús se detenga ante los pecadores. Antes se asociaba mucho las enfermedades, las dificultades físicas que podía llegar a tener cualquier persona al pecado. Y el ciego, por supuesto, no estaba exento, con más razón. Aún ellos mismos le preguntaron de quién es este pecado, quién pecó él o pecaron los padres, y Jesús inmediatamente le contesta que es una obra, este hecho es para que se manifieste la obra de Dios, sin profundizar demasiado en eso, que sería para otro capítulo más. Pero la cuestión acá es lo que quiero resaltar al comienzo de este evangelio, es la cercanía que tenía Jesús con los pecadores. La cercanía y el prestarle atención, el escucharlos. Y esto despertaba interés y asombro en estos pecadores, en la gente común. Pero al mismo tiempo despertaba también envidias y recelos y desconfianza en los fariseos, en el grupo de los fariseos. Y inmediatamente aparece esta pregunta entre nosotros, porque hay mucho para desarrollar con este evangelio y voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Pero aparece esta primera pregunta entre nosotros. Cuando alguien en nuestras comunidades aparece con un cierto conocimiento, con ciertos dones, con ciertos talentos, donde alrededor de esa persona aparece también asombro, pero también se respira en otras cuestiones, se respira desconfianza, se respira celos, envidias, etc. La pregunta es, ¿qué te despierta a vos? Pensá en esas personas que de pronto no las conocemos, aparece en una comunidad y aparece con estas cuestiones así, ¿no? Alguien que para muchos puede ser dones parecidos a Jesús, pero para otros despierta por eso mismo, por los dones que tiene, simplemente por ese talento que tiene, despierta celo, desconfianza. ¿A vos qué te despierta? El grupo de los fariseos, puntillosos en los rituales, en la ley, se olvidaban de la misericordia. Un poco reclamaban que Jesús hacía esto un día sábado. Ellos están muy aferrados a esto y eran incapaces de ver a Dios en la persona de Jesús. Y acá aparece la segunda pregunta de este evangelio. ¿Vos sos capaz de ver a Dios en la persona de Jesús? Esta es una pregunta directa y muy importante. ¿Sos capaz de ver a Dios en la persona de Jesús? Y la otra pregunta que te hago es, ¿sos capaz de ver a Dios en el otro, en tu prójimo, en aquel? ¿Sos capaz de encontrarlo a Dios? Porque por ahí viene la mano. Los grandes estudiosos de la Biblia, de las Escrituras, dicen que hay 288 formas de creer, la palabra creer en la Biblia. Y tan solo 98 veces se repite la palabra creer de diferentes formas en el Evangelio de Juan. Evidentemente el Evangelio de Juan tenía muy claro esto. Para Juan, ver es creer. Para Juan, ver es creer. Como decía, para el Evangelio de Juan es importante ver porque significa creer. Y este relato nos lleva a preguntarnos nosotros si realmente creemos. Sin lugar a duda, Jesús tiene un desafío muy grande al curar a este ciego de nacimiento. Pero el desafío mayor que tiene Jesús es hacer ver a aquellos que dicen que ven. Fíjate vos que el desenlace de la curación de Jesús, de devolverle la vista de Jesús a este ciego, es todo un proceso. No fue inmediatamente. Podría haberlo hecho así, de un plumazo. Y sin embargo, llevó todo un proceso. Primero, hace saliva en la tierra, un signo significativo para todos nosotros, ¿no? Hace barro, hace lodo. Y esto nos lleva al Génesis, nos lleva a la creación. ¿De qué estamos hechos? Es interesante descubrir de qué estamos hechos. Estamos hechos de eso justamente, de barro. De eso somos. Y es interesante darnos cuenta de qué estamos hechos, de que somos criaturas ante Dios. Y que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos es gracia de Dios. Ojalá lo podamos ver de esta manera. Bueno, el relato sigue. Jesús inmediatamente hace barro,
se lo pone en los ojos y le dice que se vaya a purificar a la piscina de Siloé. Vos fíjate otro detalle, ¿no? Que se vaya a lavar, que se vaya a purificar. Acá un gesto simbólico que nos lleva a los tiempos actuales. ¿Qué nos diría Jesús? Anda a confesarte. Es tan sencillo, tan simple. Anda a confesar tus pecados, tus macanas. Eso es. Tiempos actuales. Para los parroquianos, para los que habitualmente vamos a misa, el confesarse, para muchos de ellos, o para algunos de ellos, mejor dicho, este ritual, este proceso de ir a confesarse puede ser muy familiarizado, puede ser muy cercano, y lo podemos hacer asiduamente. Estoy diciendo para algunos, pero muchos se quedan afuera, y muchos más de aquellos que, por supuesto, no asisten a misa o a los sacramentos. Entonces, te traigo precisamente este acto que te trae el Evangelio este domingo, a que lo consideres. Así como el ciego buscaba la sanación, y este paso previo era necesario para recibir la sanación, vos que estás del otro lado, vos que estás enfermo vaya a saber qué cosa, vos que estás cansado cargando esa cruz pesada de tu enfermedad, de tu soledad o de muchísimas otras cuestiones, que siempre tiene que ver con el mal que uno arrastra de hace muchos años, que estás esperando para andar y purificarte. Hoy Jesús te dice, anda a lavarte al confesionario, anda a confesar tus mecanas. Y no quiero, te invito a que no pienses de que el cura, que es un intermediario sin lugar a duda para esto, es el que te puede llegar a impedir a que vos puedas confesar tu pecado. Todo lo contrario, el cura es un intermediario. Y te recuerdo lo que dice en otra oportunidad Jesús, donde dijo, a ustedes le confiero el poder de confesar los pecados. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra también será desatado en el cielo. Por lo tanto, este simple acto de Jesús, a quien les dio el poder de administrar este sacramento, es para eso justamente, para sanar. ¿Querés recibir la sanación? Anda y confesate, limpiate y después volvé. El ciego realmente vivió su propio Vía Crucis y en ese es todo un proceso, porque se encontró nuevamente después con el grupo de fariseos interrogándolo, preguntándole quién lo había curado. Y se olvidan de la misericordia, se olvidan de lo más importante que es la misericordia. Desde que tengo memoria, nuestra iglesia ha estado en crisis. Siempre estuvo en crisis. Tal vez hoy más que antes, no sé, seguramente han tenido más tiempos de crisis que otros años, seguramente. El cristianismo está en crisis. ¿Y por qué estará en crisis? ¿Qué es lo que te hace pensar de que puede llegar a estar en crisis? El ciego, para ver, llevó un proceso. Vio y creyó. Ese proceso es el comienzo. Continúa. La pregunta empieza por decantación. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en crisis? La respuesta también es por decantación. Es por el testimonio tan débil que damos los cristianos. Cuando los de afuera nos miran a nosotros los cristianos que vamos a las iglesias, dicen, pero si este es así, mira cómo está, hace años que va a la iglesia y no cambia nada, me quedo donde estoy. Es terrible, pero es verdad. El verdadero testimonio se da con conocimiento de Jesús. Este ciego pudo ver a Jesús y ojalá que no se haya quedado con eso, con el solo verlo, sino también con el conocerlo, para dar testimonios de él. Y quiero culminar con esto. Muchas veces, hablando de esta crítica a los cristianos que estamos en crisis, que nuestra iglesia está en crisis, otra de las tantas cosas que se escucha también es que la iglesia debe cambiar. Estoy de acuerdo, hay que generar el cambio. ¿Qué haces vos para generar ese cambio? El Papa Francisco nos dijo algo muy claro cuando recién asumió. No tengan miedo y hagan lío. Un detalle para considerar. El hagan lío tenía que ver justamente con trascender, con enfrentarse a lo que ya somos, en la comodidad que ya estamos. ¿Queremos una iglesia mejor? Comprometete. Generá ese cambio desde adentro, no de afuera. De afuera no se puede generar ningún cambio. Y pensemos en este ciego que nos trae este domingo el Evangelio de Juan. Se quebró y se arrodilló ante Jesús y lo pudo ver. Ojalá que nosotros también podamos ver a Dios en el Maestro Jesús. Que así sea.